Diálogo con Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días. Un gusto estar de nuevo con ustedes aquí a través de nuestros canales en BTV para Honduras y el mundo, en Facebook a través de BTV Somos Todos Honduras, con nuestras estaciones de radio para el sector norte y zona central del país en la 92.5 FM. Nuestro invitado este día es un prominente científico de origen hondureño que ha dejado en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional. Sus principales investigaciones han estado centradas en los efectos farmacológicos de las sustancias vasoactivas, especialmente en productos del metabolismo de diversos ácidos, así como en la síntesis de acción y degradación del mediador biológico óxido nítrico. También ha realizado importantes trabajos en temas de inflamación de plaquetas, interacción entre plaquetas y la pared vascular y trombosis. Su investigación sobre las drogas relacionadas con el sistema circulatorio incluye el desarrollo del fármaco conocido como Viagra. Él nació en Tegucigalpa, orgullosamente para nosotros, el 3 de diciembre de 1944 y naturalizado británico. Miembro de la Real Sociedad de Inglaterra, Real Universidad de Médicos y de la Academia de Ciencia Médica de ese mismo país europeo. Fundador de la Fundación Honduras Global, creada el 2011 y que tiene como propósito identificar y conectar a hondureños altamente calificados en todo el mundo con el fin de promover la transferencia de conocimientos, la innovación y el desarrollo científico, tecnológico y empresarial en nuestro país. Nos referimos al reconocido científico Cyril Salvador Moncada, quien hoy engalana nuestro espacio con su participación vía Zoom desde España, nos han indicado. Doctor, primero agradecerle el que haya aceptado conversar con nosotros. Muchísimas gracias y es un altísimo honor, por supuesto, tenerlo esta mañana aquí en nuestros canales, nuestras estaciones de radio y en Facebook. Muy buenos días. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Es realmente un placer y un honor tener la posibilidad de conversar con usted esta mañana, señor Zelaya. Doctor, bueno, primero entiendo que está en España, sí, en España. Está en Madrid, en Barcelona, ¿dónde se encuentra en este momento? Porque tiene fijada, aun cuando es un hombre de mundo, pero entiendo que pasa más en Londres, en Inglaterra, tiene fijada su residencia. La mayor parte del tiempo paso en Londres, sí, efectivamente. Sí. ¿Ahorita dónde? Mi familia vive en Londres y tenemos residencia en Londres. Sí. ¿En España dónde está? ¿En Madrid en este momento? En este momento estoy en Madrid, sí. En Madrid. Doctor, ¿sabe lo orgulloso que nos sentimos como hondureños? Tuve la oportunidad en 2 ocasiones en representación del alcalde. Cuando era regidor, usted estuvo en Bellas Artes, acá en Comayagüela, y el alcalde, por esas circunstancias de la vida, no pudo estar, estaba fuera del país y me tocó representarlo. Y, wow, fue para mí un enorme honor, un gran placer. Y hoy estoy seguro, hablo con todo respeto, pero a nombre de la mayoría del pueblo hondureño, por no decir de todos, lo orgulloso que nos sentimos. Usted se fue a El Salvador muy temprano, de temprana edad. Entiendo que hizo su primaria, su secundaria, a nivel universitario también en El Salvador. Puede decirse que es un hombre centroamericano, podríamos manejar eso, porque realmente ha tenido reconocimientos también de diversas universidades a nivel no solo de Centroamérica, sino que de la región, pero también por lo orgulloso que nos sentimos como hondureños. Entiendo que esa ha sido su vida, ¿no? Nacer en Tegucigalpa, pero hacer parte de su vida misma en San Salvador. Sí, yo no me fui de Honduras muy temprano, sino que mi familia se fue y a residir en El Salvador, y yo crecí en El Salvador y me gradué de la Facultad de Medicina de El Salvador. Pero nunca he dejado de tener un contacto con Centroamérica, realmente con prácticamente todos los países de Centroamérica.
y nunca he dejado en ningún momento de sentirme centroamericano. Hondureño, obviamente, pero con un espíritu centroamericano. ¿Qué motivó al doctor Salvador Moncada a estudiar las ciencias médicas? Y desde muy temprano yo tenía interés en la medicina, y dentro de la medicina tenía interés en la investigación científica, de tal manera que desde muy al principio de la carrera mi idea era dedicarme a trabajar en investigación científica. ¿Se imaginó alguna vez que su nombre sería reconocido a nivel internacional en la dimensión que verdaderamente tiene en este momento, doctor? No, la verdad que no. Tenía mucho deseo de trabajar, tenía mucho deseo de hacer cosas, tenía mucho deseo de aventura científica y me dediqué mucho y muy fuerte al trabajo. Y creo que el resultado de eso y un poco de suerte es lo que me ha llevado a donde estoy. La verdad es que no tenía la menor idea de que iba a terminar donde he terminado. ¿Qué recuerda de su niñez? Y cuando nos habla un poco de suerte, le he escuchado en otras entrevistas que estuvimos fundamentalmente estos días, previo a conocer ya oficialmente que íbamos a dialogar con usted. El éxito es una combinación de trabajo, de entrega, de disciplina, de muchos factores, pero también, usted me decía en este momento, y que no se lo había escuchado antes, suerte. ¿Puede tener suerte a ese nivel una persona con el éxito que se ha logrado alcanzar en el caso suyo? Yo creo que obviamente la suerte es un factor importante en la vida de una persona. Obviamente eso tiene que estar combinado, en el caso de un científico, por ejemplo, con una dedicación y un trabajo profundo. La simple suerte no puede llevar a nadie, por ejemplo, a hacer descubrimientos científicos o a hacer contribuciones significativas sin un nivel de dedicación y sin un nivel de compromiso con el trabajo importante. Sí. Esos descubrimientos científicos, bueno, estamos viendo imágenes en este momento cuando usted estuvo, creo que esto fue en el Vaticano, con el Papa Francisco hace unos 4 años atrás. Pero antes de preguntar, bueno, ahí están las imágenes. ¿Esto fue hace 4 años atrás, doctor, en el Vaticano? Sí, yo he sido miembro de la Academia Científica del Vaticano ya desde hace varios años y tenemos reuniones periódicas de todo el Consejo Científico cada 2 años y tenemos además reuniones parciales sobre temas específicos a los que de vez en cuando asisto. Pero cada 2 años seguramente estoy en la reunión bianual del Comité Científico de la Academia de Ciencias del Vaticano. Este comité científico entiendo que son 60 del mundo y usted está incluido ahí. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de tener para formar parte de este grupo privilegiado y en donde se reúnen, como le he indicado, con el Papa, en este caso Francisco? Bueno, me imagino que yo no sé cuáles son los requisitos específicamente. Lo que sé es que en la academia las 60 personas que están ahí son gente de un altísimo nivel científico prácticamente en todas las ciencias, no solo en la medicina, sino en la física, en las matemáticas, en los problemas del medio ambiente, químicos y lo demás. Es un grupo obviamente selecto de científicos que han hecho contribuciones importantes y que el Vaticano considera que pueden ser útiles y que pueden contribuir a los objetivos de la ciencia de la Academia de Ciencias del Vaticano. Doctor, quiero combinar la entrevista más en destacar, yo sé, y a mí me dijeron, a usted no le gusta mucho que se hable de, digo, no del éxito que se ha logrado, porque tampoco nadie puede desconocerlo, pero profundizar tanto en una situación personalizada del doctor Salvador Moncada. Pero es que nos hace sentir orgullosos y cuando hay hondureños como usted, lo que menos podemos hacer es hacer ese reconocimiento público
con la modestia que representa en este caso nuestros medios de comunicación. El doctor Salvador Moncada ha sido galardonado con doctor honor en causa en varias universidades, ahí mismo en España, en México también, en Centroamérica no digamos, a nivel latinoamericano, en varios países, y eso nos hace sentirnos verdaderamente que hay hondureños que se destacan y que sí se puede alcanzar ese éxito. Probablemente no todo el mundo tiene, lógicamente, la posibilidad de llegar a donde usted lo ha podido lograr, pero habiendo nacido en Tegucigalpa, habiendo crecido aquí, trasladándose después a San Salvador, en donde hizo sus estudios a nivel primario, secundario y universitario, y llegar donde ha llegado el doctor Salvador Moncada, pues hombre, uno le pregunto ya, puntualmente en este caso, alcanzar ese éxito, ¿cuáles son los tropiezos en los cuales usted ha tenido que sortear, por ejemplo, para poder llegar? Porque uno se imagina, el doctor Moncada, bueno, niño, en Tegucigalpa, luego se fue a San Salvador, ha alcanzado lo que ha logrado y es una de las figuras más prominentes en el campo de la ciencia. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que ha tenido que enfrentar para poder llegar donde ha llegado? Yo creo que hay dificultades de varios tipos, algunas de ellas obvias, como es, por ejemplo, la adaptación inicial de un ambiente centroamericano, de una sociedad centroamericana a una sociedad en Gran Bretaña, que es completamente distinta. El clima, la forma de trabajo, el nivel de la ciencia, hay una brecha importante entre lo que se hace en Honduras y lo que se hace en los países desarrollados. Especialmente ahora esa brecha se ha ido agrandando de tal manera que cada vez es más difícil para un centroamericano saltar a ese nivel, y ese es uno de los problemas de adaptación. Pero fuera de los problemas culturales y de los problemas que le menciono, científicos, de clima y lo demás, una persona joven que está interesada y dispuesta a trabajar salta sobre eso y se dedica a lo que está haciendo. A mí me pasaron varios años en los que no me di cuenta nada más que de lo que estaba haciendo. Fuera de esos problemas de adaptación, de esos problemas culturales que enfrenta la mayoría de latinoamericanos, ¿cómo logra adaptarse, y por la experiencia suya, a países de avanzada como los países europeos, como el mismo Estados Unidos? ¿Cómo poder hacerlo? Hoy es más difícil que antes, usted mismo lo ha indicado, pero el mundo sigue siendo mundo y es igual y las posibilidades ahí están. Pero, por ejemplo, un joven que nos está viendo en este instante, el doctor Moncada, ¿cuál es el mensaje que le puede decir a aquellos que aspiran? No, así como el doctor Moncada ha logrado el éxito que ha alcanzado en su vida, aunque no es fácil, por supuesto, pero también puede decir, yo lo puedo alcanzar. ¿Cuál es su mensaje en este instante para ellos, doctor? Bueno, el triunfo hoy prácticamente en cualquier área en la que uno esté o a la que uno se dedique, depende mucho, no tanto de la inteligencia nata, sino de una visión clara y de una dedicación total a lo que se está haciendo. Si no hay dedicación, no hay posibilidades de salir adelante. Yo creo que una de las cosas más importantes en todo esto es el hecho de que los jóvenes tienen que entender que si no hay dedicación, que si no tienen pasión por lo que están haciendo, la posibilidad de triunfar es mucho menor que si tienen especialmente pasión. Doctor Xiomara Velázquez, de la colonia Kennedy, y era una de las consultas que teníamos también aquí. Nos dice, pregúntele al doctor Moncada qué recuerda de su niñez y hasta cuántos años estuvo aquí en Tegucigalpa, en Honduras. Bueno, yo estuve en Tegucigalpa originalmente hasta cuando tenía creo que 4 o 5 años. Después estuve muchos años en El Salvador y después regresé a principios de los años 70. Y después me fui a Inglaterra y después volví a regresar a Honduras a mediados de los años 70.
y así he estado saltando, pero esos son los periodos en los cuales he estado en Honduras. Sí, en los 70 ya 25 sobre 26 años, cuando regresó al país. ¿Vino a qué? ¿Estuvo algún tiempo prudencial radicado acá? Yo llegué a Tegucigalpa después de formarme en Inglaterra el año 74, a tratar de instalar un laboratorio y trabajar en la universidad, lo que fue prácticamente imposible, de tal manera que pasado un año tuve que salir nuevamente para Inglaterra. ¿Por qué fue imposible instalar ese laboratorio en el cual usted originalmente había pensado estando acá? Bueno, por todos los problemas que existen. No había infraestructura, no había masa crítica, no había apoyo, no había comprensión de lo que se trataba de hacer, y no había, el país no estaba preparado para eso en ese momento. Sí. O sea que las dificultades que hemos venido enfrentando, y por supuesto estas son unas de ellas, no le permite a gente del talento y la capacidad, en este caso que tiene usted, pero que le podría ocurrir a otros en estas y áreas completamente distintas, en donde están en el exterior, quieren venir a mostrarlo y quieren venir a ayudarnos y se encuentran con esas dificultades. Sí, obviamente. El problema que yo tengo con respecto a eso es que lo que me pasó a mí pasó hace 50 años. Y que estemos en la misma situación 50 años después es realmente triste. Y es una mala cosa para el país que no hayamos avanzado en ese sentido. Mientras no se incorpore talento, mientras no se desarrolle talento, mientras no se desarrolle infraestructura que use el talento y la capacidad del pueblo hondureño, no vamos a ir a ningún lado. Doctor, y aquí quiero llegar. Si tenemos un país maravilloso, un país con recursos naturales extraordinarios, con una calidez y calidad humana de su población extraordinaria, ¿por qué es lo que nos falta en su concepto para ponernos a tono en países? Porque hay uno que medianamente ha salido, ve con países con menos recursos que los nuestros y están con una calidad de vida muchísimo más alta a la población, y en todo sentido. ¿Cuál es la diferencia de esos países a países como los nuestros y particularmente aquí como Honduras? ¿Por qué y qué nos cuesta para poder tener ese despegue y salir adelante? Yo creo que es terrible saber que Honduras es uno de los países más pobres del continente americano, que tiene uno de los índices de pobreza más altos, que tiene además una infraestructura de cobertura de la población en salud y en posibilidades de trabajo muy mala, que no se ha apoyado el desarrollo de la ciencia, que no se ha apoyado el desarrollo de la educación, que no se ha trabajado en el desarrollo de fuentes de trabajo. Yo creo que es una noticia muy mala para el pueblo hondureño, y creo que la culpa directamente está en los gobiernos sucesivos, que durante muchos años realmente no han hecho nada para ayudar al desarrollo del país, para crear fuentes de trabajo, para crear fuentes de educación y de creación de riqueza que se pueda distribuir entre todos los ciudadanos. Doctor, nos va a permitir, estamos conversando con un prominente compatriota que nos hace sentirnos orgullosos, y a la gente también. Yo creo que él ha tenido estos logros, pero en vida se le debe de reconocer y decir. En enero del 2010 se le otorgó el título de Sir por la reina Isabel II y ha recibido reconocimientos innumerables. El marzo del 2017 fue nombrado doctor honor causa por la Universidad Autónoma de Madrid, en donde se encuentra en este momento que estamos haciendo esta entrevista en Madrid, España, el doctor Salvador Moncada. Nos va a permitir una breve pausa en televisión, en radio, en Facebook también. En este instante regresaremos
con él. Y yo creo que es importante que nuestras autoridades y que el pueblo en general escuchen cómo el sacrificio, la entrega, la disciplina y el trabajo de un compatriota lo ha llevado a alcanzar la posición que actualmente a nivel mundial tiene el doctor Salvador Moncada. Pausa breve y regresamos en este instante en cuestión de minutos con él. Hoy nos sentimos muy honrados de estar conversando desde Madrid, España, vía Zoom, con nuestro compatriota, el doctor Salvador Moncada. Y miren, gracias Juan Carlos Matamoros, desde San Miguel, El Salvador. Héctor Ramírez nos dice, los salvadoreños también nos sentimos orgullosos del doctor Salvador Moncada. Y él mismo lo ha dicho, gracias al ingeniero Marvin Fernando Estrada, que están también, y muchas personas que están conectadas en este momento con nosotros. Usted lo dijo, doctor, pequeño se trasladó a San Salvador y luego ahí incluso estuvo casado en El Salvador con una profesora de bioquímica de la Escuela de Medicina. Tuvo 2 hijos ahí en El Salvador, doctor, sí. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Me oye? Perfecto, lo estamos escuchando ya, doctor. Sí, tuve dos hijos, la hija mayor que es médico y que ahora trabaja aquí en Inglaterra también como médico. Y un hijo menor que murió en un accidente ya hace muchos años. Salvador Ernesto. Luego se casó con Su Alteza Real la Princesa María Esmeralda de Bélgica, hermana menor del ex rey Alberto II de los belgas. Procreó también 2 hijos, Alexandra y Leopoldo. Ellos obviamente viven también ahí en Londres, doctor. En Inglaterra también, ambos estudian en Inglaterra. Sí. Mire, nos apuntaba en el mensaje de Héctor Ramírez de San Miguel, El Salvador. Usted se le otorgó el título de Sir por la reina Isabel II. Entendemos, y lo que hemos leído sobre ello es que por sus aportes a la ciencia. Pero ¿qué significa, y por lo que nos consulta Héctor Ramírez, qué significa el título de Sir, doctor? Es uno de los más altos reconocimientos civiles de la sociedad británica y se otorga por servicios importantes al país y al Reino Unido y en general a los países que se llaman del Commonwealth por servicios extraordinarios en prácticamente todas las áreas de la actividad, artistas, científicos, comerciantes, etcétera. Son gente que se les reconoce por su nivel de contribución a los campos en los cuales ellos se desarrollan. Por ejemplo, para decirle algunos ejemplos de gente que se conoce, John Lennon, uno de los Beatles, fue hecho Sir, y Paul McCartney también, y Sean Connery, el 007, y gente importante en muchas áreas. Menciono esos porque es gente reconocible. Claro, creo sí. que John Lennon no, pero Paul McCartney sí, efectivamente. Sí. Bueno, pero son nombres que, como sea, nosotros inmediatamente los ubicamos, y estos reconocimientos que se han recibido hace 31 años, también recibió el Premio Príncipe de Asturias. No le oigo ahora. Le decía, en 1990, si no leí mal, recibió también el Premio Príncipe de Asturias. El premio, efectivamente, en 1990 el Premio Príncipe de Asturias efectivamente es otro premio de muy alto nivel en España. En el área de la ciencia, por ejemplo, es el premio de más alto nivel de reconocimiento, además internacional, y que es
reconocido también en todos los países del mundo como un premio de muy alta calidad. Uno queda cuando le dan ese premio conectado a la fundación que ahora se llama la Fundación de la Princesa de Asturias, y yo, por ejemplo, en este momento soy miembro del jurado que elige otros premios Príncipe de Asturias en estos años. Doctor, sabemos que han sido muchos, pero ese aporte a la ciencia que usted ha hecho a nivel del mundo, ¿cuál es el más significativo, el cual a usted lo ha llenado muchísimo más en lo personal? Yo creo que hay varias contribuciones que son interesantes en el trabajo que hemos hecho. El trabajo de la aspirina fue importante, el uso de la pequeña aspirina para prevenir las enfermedades cardiovasculares es importante y ha tenido un uso clínico muy grande. Se calcula que en este momento más de 250 millones de personas toman pequeña aspirina para prevenir la enfermedad cardiovascular, y ese es uno. El otro es el descubrimiento del óxido nítrico y el estudio de las funciones biológicas del óxido nítrico, que representó obviamente una contribución muy significativa a la comprensión de cómo funciona el sistema cardiovascular. Yo creo que eso, dos, y el descubrimiento de otra sustancia llamada prostaciclina en la pared arterial, serían las tres contribuciones que yo pienso que serían las más importantes de mi carrera de investigador. Sí, y sobre eso de la aspirina, incluso estuvo hace unos 5 o 6 años atrás acá en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Leía que, bueno, y no solo leía, miraba, que es cuando más presencia ha tenido una persona que haya dado una exposición, como usted lo hizo en ese momento en el auditorio de la universidad. Entiendo que fue siempre sobre ese mismo caso de la aspirina. Sí, creo que sí, efectivamente. Sí. Doctor, estos aportes que se hacen a la ciencia en forma continua, ¿dónde se ve usted, por ejemplo, si hablamos del doctor Salvador Moncada, 2021 en este instante? Doctor Salvador Moncada, si Dios le permite seguir con vida, nos permite seguir con vida, ¿dónde podemos ver al doctor Salvador Moncada en unos 5 años por tarde? Mire, yo he estado obviamente interesado en la ciencia y he dedicado una gran parte de mi vida a la ciencia, pero también he estado muy interesado en los problemas de la sociedad, en los problemas de nuestras sociedades y en las dificultades de nuestros pueblos, los pueblos latinoamericanos, para salir adelante en un mundo tan difícil. Yo creo que en este momento mi interés fundamental, por ejemplo, es tratar de ayudar a la situación en la que está nuestro país, tan difícil y con tantas dificultades reales que entrampan el desarrollo, que previenen la creación de una sociedad justa, la creación de una sociedad con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades para los ciudadanos de nuestro país. Quiero, y nos va a permitir porque tomarnos el tiempo necesario, suficiente. Usted tiene una fundación, Fundación Honduras Global en nuestro país, y vamos a ampliar de qué se trata, cómo la gente puede participar, cuál es el objetivo primordial, no sin antes agradecer al ingeniero Marvin Fernando Núñez. Buen día, licenciado Zelaya. Tiene un invitado de lujo, el doctor Sir Salvador Moncada, científico hondureño con grandes aportes a la investigación a nivel mundial. Nos sentimos muy orgullosos de él, y ahora con la pandemia muchísimo mejor. También ese aspecto, lo de la pandemia. ¿Cómo se visualiza el mundo con esto de la COVID-19 y cuál es la solución para poder erradicarlo? Regresaremos con el doctor Moncada acompañándonos en los últimos
15 minutos de esta entrevista. Honduras Global, su fundación desde el 2011. Insisto, ¿cuál es el propósito de la misma? Gracias a la gente que nos está acompañando. Y con esto de COVID-19, ¿cuándo más o menos considera que podríamos regresar a la normalidad? Pausa en televisión, en radio y en Facebook en este momento con nuestro distinguido invitado, el científico hondureño Salvador Moncada, que nos honra definitivamente con sus éxitos y con sus triunfos en el mundo entero. Ya volvemos. Seguimos pensando en ti y hoy te traemos buenas noticias. Se ha aprobado una amnistía, la cual te da hasta el 17 de junio para poder realizar tus pagos de matrícula vehicular sin ningún tipo de recargo. Solicita tu plan de pago hasta con 12 meses para pagar. Infórmate más ingresando a nuestra página web o visitando nuestras redes sociales. Aprovecha tu amnistía y ponte al día. Instituto de la Propiedad. Tu mamá siempre lo dio todo por ti. Es hora de darlo todo por ella. Y para que puedas hacerlo, Cicatricure te ayuda con la mitad del regalo. El fin de semana previo al Día de la Madre, por única vez, Cicatricure hasta el 50%. Para que tú puedas darle el 100 a tu mamá. ¡Felicidades, mamás! Cicatricure, disponible en Walmart. Descubre Goicoechea Efecto Anticelulitis, que fusiona en su extraordinaria fórmula el mentol con extractos cítricos y cafeína. Actúa reduciendo visiblemente la celulitis. Pruébala, te sorprenderá. Bueno, a Dalid Rodríguez es el abogado, dice, programazo, amigo, vamos a ver, lo felicito, saludos para usted y mi respeto para el CIR Salvador Moncada. Luis Edgardo Vallejo también, muchísimas gracias. Xiomara Vázquez, Alejandro Trejo, que nos está viendo en San José, Costa Rica, dice. Marta Troches en San Pedro Sula. Rodríguez Bonilla, muchas gracias. Y desde Los Ángeles, Alberto Vallejos también. Muchas gracias a estas personas que están conectadas en este instante con nosotros. Les agradecemos infinitamente y en lo personal nos sentimos muy honrados y como medio de comunicación tener esta posibilidad de conversar con un compatriota que sea destacado y que está en los niveles más altos en el exterior. Le decía, doctor, fundador de Honduras Global. ¿Cuál es el propósito de esta fundación que usted creó acá en nuestro país desde el 2011? La idea de Honduras Global es tener un canal de comunicación entre hondureños que han tenido éxito en el extranjero, en diversos campos, y los problemas de la realidad nacional, para que los hondureños puedan desde afuera contribuir a la solución de los problemas del país. Esto surgió prácticamente antes de que el concepto de la diáspora, que ahora es tan conocido, de miembros de un país o pertenecientes a un país que pueden ayudar a su propio país, y es lo que hemos estado tratando de desarrollar a través de los años. Tenemos un grupo más o menos grande de gente en muchos países del mundo, conectados directamente y discutiendo y tratando de influir de alguna manera positiva en la solución de los problemas. De tal manera que Honduras Global no es más que un canal de comunicación, una apertura de Honduras al mundo, de información, de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento, de integración cultural y lo demás, para que el país esté conectado con el mundo y los hondureños de afuera puedan, que es lo que generalmente quieren, ayudar al país de alguna manera. ¿Hay alguna persona o personas encargadas acá en nuestro país de Honduras Global? Honduras Global tiene fundamentalmente gente en el extranjero. En Honduras tenemos algunas personas que trabajan en la fundación. Uno de ellos es el doctor Marco Tulio Medina, el señor Fernando García de Andy, por ejemplo, son gente distinguida de nuestra fundación.
entre otras personas que en el país trabajan para asegurar esos contactos que le decía. Sí. Si la gente quiere seguirlo, por ejemplo, ¿cómo tener una comunicación con la fundación? Hay una página web de Honduras Global, donde se tiene la información de lo que se está haciendo, y ya existe la posibilidad de contactarse directamente con Honduras Global internacionalmente. Tenemos miembros, como decía, en muchos países del mundo, y tenemos gente que trabaja dentro de esa sombrilla de actividad que pretende ser positiva y que pretende ser de ayuda. Honduras Global la fundó el 2011. El 2011. De esa fecha acá, ¿cuáles son los aportes más significativos que han hecho los miembros, que usted como presidente de la misma, la sociedad y particularmente acá en nuestro país? Los aportes más importantes han sido en el área de la formación de estudiantes jóvenes. Lo que tenemos, entre otras cosas, es una actividad en la cual cada año tenemos lo que llamamos la Semana Académica, donde miembros de Honduras Global y otros distinguidos visitantes interactúan con algunos de los mejores jóvenes que están por graduarse de las universidades y los orientan con respecto a la búsqueda de carreras, a la posibilidad de trabajo, al desarrollo personal, etc. Sí. Y hemos comenzado el año 2019 a hacer una actividad que le llamamos el viaje de estudios, que es elegir un grupo de destacados jóvenes a los cuales se les organiza un viaje de visita, por ejemplo, a Europa, a distintos lugares académicos o a distintas industrias. Doctor, solo perdóneme, pero disculpe sinceramente que lo interrumpa, pero póngame la toma por favor anterior, porque creo que hacía referencia el doctor en este momento, estos jóvenes, creo que, no sé si está viendo usted la señal ahí en sí, estoy Madrid. Viendo, sí. Ok, perfecto. Estos jóvenes, si nos la... es de los cuales usted hablaba en este momento, que les programan algunos viajes a Europa, los que estamos viendo en este instante, por ejemplo. Sí, esta foto creo que es una foto de una de las semanas académicas. Ajá. Hay información sobre el viaje de estudios del año 2019 que se puede también buscar en la página web. ¿Quién fue? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? ¿A qué se dedica? ¿De qué manera se mantienen conectados a la organización y de qué manera se les apoya en su trabajo? Doctor, si uno de estos jóvenes tiene la posibilidad de estar de frente con usted, de saludar, de tomarle fotos y le pregunta, doctor Salvador Moncada, el éxito, ¿cómo lo ha logrado, cómo lo ha alcanzado y qué es lo que se debe de tener en su interior como para alcanzarlo y no deslumbrarse? Y digo también esto por lo que se transmite, ¿no? Para adentro, para afuera, el alcanzar esa cima a la cual usted ha llegado. Si uno de estos jóvenes tiene esa posibilidad, ¿qué le puede decir usted, por ejemplo? Yo creo que eso es lo que habíamos hablado al principio, sí, con respecto a la posibilidad de tener la decisión y la capacidad de trabajo y la orientación hacia hacer cosas positivas. El problema de Honduras no es ese, el problema de Honduras es que no existen oportunidades para la gente para formarse, y una vez que se forma en el extranjero, para llegar a Honduras y poder contribuir de acuerdo con su formación. En Honduras ha habido muchos becarios, en Honduras ha habido gente que se ha formado en el extranjero, pero el problema de Honduras es que la gente regresa y no hay trabajo para el nivel de formación que tienen, no hay infraestructura en la cual pudiesen hacer una contribución, y es gente que o se dedica a otra cosa, de tal manera que desperdicia su periodo de formación, o muchos de ellos regresan al extranjero. Y eso es lo que nos hemos encontrado a través de los años.
Cuando yo viajo y encuentro hondureños en el extranjero, todos piensan que quisieran trabajar en Honduras, que quisieran estar haciendo contribuciones a Honduras, pero que no se pueden. Lo que se necesita es cambiar fundamentalmente la situación del país para que se pueda absorber la gente que tiene el talento, la gente que tiene formación, para efectivamente tener un impacto en el desarrollo del país. Sí, y tener las oportunidades, esas posibilidades que por muchísimas razones se niegan aquí. Ya en la parte final, a su criterio y por su experiencia, ¿cómo visualiza la actual situación de la pandemia que se está viviendo en el mundo con esto de la COVID-19, doctor? Yo creo que la situación de la pandemia es seria para el mundo. Nos encontramos ahora en una situación en la cual los países desarrollados han logrado prácticamente resolver el problema a través de hacer las vacunas que se necesitan, mientras el virus continúa circulando por los países pobres. En la medida en que el virus continúe circulando por los países pobres, existe la posibilidad de que hayan mutaciones del virus que escapen el efecto de las vacunas y que nos vuelvan a infectar a todos. De tal manera que es el interés mundial de que se vacune la mayor cantidad de gente posible. El problema de Honduras es un desastre desde el principio hasta el final. Se manejó mal el principio, se manejó mal en medio y se está manejando mal el final. No había infraestructura de salud, no se respondió de una manera adecuada proveyendo los equipos de seguridad para la gente. Tenemos más de 80 muertos médicos en Honduras. Tenemos una infraestructura de salud que no respondió. Se hizo como que se querían comprar hospitales, no se compró hospitales, o se compraron hospitales que no sirven para lo que deberían de servir, y ahora la negociación de las vacunas resulta que ha sido también el mismo desastre que ha surgido en las otras áreas. De tal manera que en eso también, como en todas las otras cosas, estamos atrás no solo de los países del mundo, no solo de los países de América Latina, sino que de los países centroamericanos. Y esa es una pena. Sí. Ese desastre, particularmente del cual usted hablaba y haciendo referencia en una forma directa a nuestro país, de entrada, en medio y en la parte final, ¿cómo poder corregir a esta altura, aun cuando usted está, bueno, en Londres a veces, ahorita en Madrid, pero alguna recomendación que se puede hacer porque las autoridades siempre están pendientes de los medios de comunicación y no digamos en un momento como este y con un personaje como usted? ¿Cómo se puede revertir toda esta situación de desastre en la forma como se ha manejado esto de la pandemia, particularmente en nuestro país, doctor? Bueno, necesitamos un país en el cual haya respeto a la ley, necesitamos un país en el que haya respeto al derecho, respeto a la Constitución, necesitamos un país en el cual haya transparencia con respecto al manejo del dinero, necesitamos un país donde no haya impunidad con respecto a los actos que transgresen las leyes y los reglamentos del país, y necesitamos además un país donde el respeto a la otra persona sea importante. Y obviamente necesitamos un país que no sea controlado como es en este momento por el crimen organizado y el narcotráfico. Perfecto. Bueno, es contundente, oportuna su participación esta mañana aquí en el diálogo. ¿Cómo erradicar? Y para concluir, sabemos sus responsabilidades en este momento ahí en Madrid. Le agradecemos una vez más, doctor, que nos haya atendido estos minutos. Pero, ¿cuál es la solución en el mundo para poder erradicar esta pandemia que nos tiene prácticamente de rodillas a todos? Bueno, lo que le decía, es decir, la solución se ha encontrado ya. Es decir, se han encontrado las vacunas, pero las vacunas se están distribuyendo de una manera completamente desigual. Las vacunas se han dado
el 80 o 90% de las vacunas se han distribuido en los países ricos y el 20% o menos de las vacunas han ido a los países pobres. En este momento están diciendo que van a liberar la propiedad intelectual para que se produzcan vacunas en los países de mediano desarrollo o de bajo desarrollo. Bueno, yo creo que se deberían de liberar ahora, no mañana, porque cada día que se tarde en eso son muertos con los que contribuyen los países más pobres. Yo quiero ver cuánto tiempo les lleva efectivamente esas discusiones en la Organización Mundial del Trabajo para liberar efectivamente la propiedad intelectual y cuánto tiempo va a tomar estar haciendo las vacunas en los países de mediano o de bajo desarrollo. A mí me parece que la liberación de la propiedad intelectual y la producción de vacunas debería de empezar hoy mismo, no mañana. Doctor, le agradecemos infinitamente. Le dejamos para que se despida. En Madrid, ¿qué anda haciendo en este momento? Yo tengo cosas de trabajo aquí, conferencias que tengo que atender. Sí. Y especialmente relacionadas con mi trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid y con la Universidad de Valencia. Un mensaje, doctor, al pueblo hondureño. Bueno, aquí son las 7:56. La diferencia de hora, no sé si son 8 ya en este momento, serían la 1 de la tarde con 56 minutos ahí en Madrid. Sus palabras finales. Una vez más, doctor, nos sentimos honrados, disculpe que se lo diga constantemente, pero esa es la realidad y cuando encontramos compatriotas del nivel suyo, nos hacen sentir que en Honduras se pueden lograr muchas cosas con sacrificio, con esfuerzo, con entrega, confiando en un ser superior y yéndonos por el camino correcto siempre y poniéndole mucho. La vida así es. Así que por favor un mensaje final para la gente que le ha visto y le ha escuchado la mañana de hoy aquí en Honduras, la tarde de hoy ahí en Madrid, España. Bueno, mi corazón y mi pensamiento están constantemente con el pueblo de Honduras, un pueblo sufrido, un pueblo valiente y un pueblo hasta este momento olvidado que se merece mucho mejor de lo que está teniendo en este momento. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Todo lo contrario, muy agradecido. El doctor Salvador Moncada nos ha acompañado desde Madrid, España, en este momento. Honduras se ha caracterizado por ver nacer y crecer a grandes profesionales en diferentes ámbitos laborales. Ejemplo claro de ello es el doctor Salvador Moncada, que con su trayectoria, con su dedicación y entrega a su carrera, ha dado al país una imagen excepcional a nivel internacional. Ejemplo y testimonio como el del doctor Moncada solo deja en claro lo grande que somos como nación y su desempeño en el extranjero es fuente de inspiración para miles de hondureños. Nuestro invitado es sin ninguna duda un ejemplo para toda la juventud hondureña que sueña en grande para ser grandes profesionales. Nos ha dicho también el Sir Moncada que la clave del éxito es la disciplina y hay que luchar por una sociedad más justa para cambiar el rumbo que tiene nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado y un altísimo honor haber conversado con el doctor Salvador Moncada la mañana de hoy aquí en Hola Honduras. Una breve pausa y continúan, por supuesto, desde el Hotel Clarion Alejandra Rivera, Etel Valladares y aquí en el estudio FR Guevara. De nuestra parte, muchísimas gracias. Tengan un buen fin de semana. Les esperamos, por supuesto, hoy a las 7 de la noche, de 7 a 8, en el noticiero estelar, siempre aquí por nuestros canales y nuestras estaciones de radio y en Facebook, en BTV. Somos Todos Honduras. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.
Diálogo con Jorge Zelaya.